Me llamo Héctor Ayala. Durante más de 30 años he surcado las interminables carreteras de México y Estados Unidos llevando mi carga y mi historia. En cada kilómetro recorrido he enfrentado tormentas, malos caminos y peores asaltos, tramos solitarios y el calor del desierto, además del frío cortante del bosque nevado. Creía haberlo visto todo hasta aquella noche en la Sierra de Puebla, en un tramo que lleva a Coscatlán. Con mi experiencia sabía que la carretera guardaba secretos, pero jamás imaginé que el destino me llevaría a enfrentar una pesadilla encarnada. La espesura del monte parecía cobrar vida a cada kilómetro y mi mente, acostumbrada a sortear baches y a enfrentar la adversidad, se estremeció ante lo inexplicable, y por un instante, el peso de mis años en la ruta se convirtió en una carga insoportable. Sabía que la carretera había sido mi compañera en mi refugio, pero aquella noche, en un tramo olvidado, el camino se transformó en un laberinto de terrores y una fuerza oscura que parecía emerger de lo más profundo de la tierra me llamaba, invitándome a adentrarme aún más en lo desconocido y ahí, en ese cruce entre la experiencia y el abismo, comprendí que nada de lo que había vivido se comparaba con el horror que me esperaba. La carretera con ese abandono prometía revelarme secretos que tal vez sería mejor no conocer. Recuerdo que el camino estaba vacío como siempre, sobre todo en ese tramo antes de llegar a un pueblo cercano que no recuerdo el nombre. Eran kilómetros y kilómetros de asfalto y después el camino se cortaba en una especie de brecha asfaltada que tenía demasiados hoyos para poder avanzar rápido y solo era iluminado por los faros de mi camión. La radio sintoniza una estación de música regional, pero la señal empezó a fallar de pronto, llenando la cabina de un estático molesto. Apagué el aparato y me quedé en silencio, solo con el rugido del motor y el viento golpeando las ventanas. Era una noche fría de esas que calan hasta los huesos y, aunque llevaba horas manejando, no sentía sueño, algo en el ambiente me mantenía en alerta, como si el camino mismo me estuviera vigilando. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un animal, un ciervo tal vez o un coyote, como tantos que encontraba en el camino, muertos, embarrados en el pavimento. Pero a medida que me acercaba, la forma se volvió más clara. No era un animal, era una persona. Pisé el freno con fuerza y el camión chirrió sobre el asfalto, levantando polvo y humo, deteniéndose a pocos metros del cuerpo. Mi corazón latió y las manos me temblaban mientras agarraba el volante. Respiré hondo tratando de calmarme y pensaba, debía ser un accidente, alguien lo atropelló y lo dejó. Ahí no era extraño, eso siempre ocurría, y con pena debo decir que yo también me llevé a solitarios caminantes nocturnos y no te tuve en mi marcha, pero es que surgen de la nada. Y pues, ¿cómo frenas con todo el peso que llevas? Es imposible. Así que lo único que haces es simplemente seguir tu camino y no pensar en ello. Después de parar a un lado del cuerpo, bajé del camión sintiendo como el viento helado me golpeaba el rostro. El cadáver estaba boca abajo en medio del carril, era una mujer, al menos eso parecía, pues portaba un vestido de manta blanco ahora manchado de tierra y algo más oscuro, sangre coagulada. Me acerqué lentamente llamándola, aunque sabía que no respondería, y cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Estaba completamente desmembrada, fue una visión horrible. No sabía quién le había hecho un daño así. Las piernas y los brazos estaban separados del torso, dispuestos en un patrón extraño, como si alguien hubiera querido formar un símbolo con ellos. La cabeza estaba por un lado y el cabello oscuro cubría parcialmente el rostro. Agaché temblando y aparté el cabello con cuidado con una rama que encontré ahí. Los ojos de aquella pobre infeliz estaban abiertos, vidriosos, y su boca formaba una mueca de terror, pero lo más aterrador no era eso. En su piel, escrita con sangre, había un mensaje, o al menos eso parecía, pues eran letras o símbolos, no lo sabía con certeza. Solo me alejé de ahí temblando y asqueado por la escena. No es que la muerte me asuste, es la forma en cómo estaba aquella mujer. Ya antes había mirado fotos y cosas misteriosas en las redes sociales de crímenes y otras suciedades que de pronto observas y no crees que eso ocurra o que alguna vez llegases a ver algo así, pero lo tenía de frente. Con la sangre helada, me levanté de un salto. Mirando a mi alrededor, pensé que me estaban vigilando, que había sido una trampa o algo así para asaltarme o algo peor.
La carretera estaba vacía y muy silenciosa, no había rastro de otro vehículo ni de nadie más, solo yo, el camión y ese cuerpo mutilado. Así que regresé a la cabina y traté de llamar a la policía, pero no había señal, el teléfono estaba muerto. Así que... maldije en voz baja, decidido a alejarme de ahí lo más rápido posible, emprendí la marcha de nuevo, pero entonces algo me llamó la atención, haciéndome bajar del camión nuevamente. Cerca del cuerpo había un rastro de sangre. No era un charco alrededor del cadáver, era una línea irregular que se adentraba en el monte, como si alguien hubiera arrastrado algo ahí, dejando un sendero asqueroso entre la tierra y la sangre mezcladas. Me quedé paralizado mirando fijamente ese camino oscuro. Mi instinto me gritaba que subiera al camión y me largara de ahí, que olvidara todo lo que había visto, pero algo más profundo y oscuro, me empujaba a seguir. No puedo explicarlo con claridad, pero era como si el mismo destino, como si una fuerza me impulsara a saciar una curiosidad que de pronto se instaló en mis entrañas. ¿Qué demonios estás haciendo, Héctor?, pregunté en voz baja, pero ya estaba caminando hacia el monte, siguiendo el rastro de sangre, armado con una linterna y mi navaja suiza. El bosque era denso y la luz de mi linterna apenas iluminaba unos metros. Delante, las ramas me arañaban los brazos y la cara y el suelo estaba plano como si hubiera llovido recientemente. El rastro de sangre coagulada continuaba y cada paso se volvía más pesado que el otro. Más frío. Sentía que alguien estaba vigilándome detrás, pero cada vez que me daba la vuelta no había nadie. Después de lo que pareció una eternidad, el rastro terminó en un claro y ahí lo vi. Eran luces, eran pequeñas, titilantes como los cagas. Pues eso pensé que eran en un inicio, pero después todo fue como un destello de color verde azul. Lado que no parecía natural. Algo flotaba en el aire formando un círculo alrededor de algo que no podía distinguir. Así me acerqué lentamente, apagando la linterna y guiado por esas luces, sintiendo como el miedo se apoderaba de cada sentido. Cada paso era una lucha contra mi propio instinto de huir. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi lo que aquellas luces iluminaban, era una especie de altar hecho de piedras volutas apiladas con velas negras que ardían con una llama azulada y sobre este había objetos extraños, huesos, plumas y algo que parecía un corazón y te daba la impresión de que todavía estaba palpitando. Era quizá el corazón de aquella mujer que encontré. El olor era nauseabundo. Era una mezcla de carne podrida y algo dulce como incienso de sándalo. Me acerqué más, incapaz de apartar la mirada de todo aquello. Y entonces vi algo que reconocí de inmediato. Era un símbolo tallado en el suelo, justo frente al altar. Era grande, intrincado, y parecía estar hecho de la sangre seca del rastro que me condujo a ese sitio. Era una especie de sello satánico, una estrella con un círculo alrededor, pero algo en este me hizo sentir una profunda sensación de malestar. Apenas lo vi, era como si estuviera siendo testigo de algo que no debería ver y de pronto las luces de las velas se apagaron. Mi linterna ya no quiso encender, me quedé en completa oscuridad y el silencio era absoluto, ni siquiera podía escuchar mi propia respiración y sentí que algo se movía a mi alrededor, algo grande e invisible. El aire se volvió irrespirable. De pronto, un murmullo pudo escucharse detrás de mi oído, era una lengua que no entendía, un dialecto indígena, eso sí lo pude reconocer, pero sentía que esas palabras estaban estremeciéndose de muchas maneras. Desde lo más profundo de mi ser quise alejarme, pero el rastro que había seguido me conducía a un camino de tierra que se volvía más estrecho y traicionero, resbalando y con las malditas ramas de los árboles que parecían estirarse hacia mí como garras listas para atraparme. Ahí el aire, que de por sí ya era frío, se volvió gélido y cada respiración se sentía como si inhalara cuchillas de hielo que me quemaban. La linterna, apenas podía encenderse, la golpeaba y temblaba en mis manos con la luz parpadeante. Débilmente tuve que avanzar. Quería regresar, pero en vez de tomar el camino de vuelta a la carretera, tomé otro que conducía hacia el interior de una arbolada. Sabía que no debía seguir y que me acercaba más a algo que no quería ver, pero no podía detenerme. No sé si era la curiosidad alimentada por algo que me jalaba, como si una cuerda invisible estuviera atada a mi pecho, arrastrándome hacia adelante y aquel rastro de sangre.
Se había vuelto más corzo, más fresco podía olerla, ese aroma metálico y dulzón que se mezclaba con hedionda tierra húmeda y podredumbre. Mis botas se hundían en el lodo y cada metro era una lucha contra el peso que parecía acumularse en mis piernas. El bosque estaba demasiado silencioso, ni un solo sonido de animales, ni el viento moviendo las hojas, solo el cogido de mis pasos y el latido acelerado de mi corazón, y después de salir de aquella arbolada, la escena que se abrió ante mí me dejó paralizado en el centro de una cadena de árboles. Había una hoguera monumental, se alzaba hacia el cielo estrellado con sus llamas verdes y azules que danzaban de forma misteriosa y extraña. Era un fuego imposible, era como si estuvieran vivas aquellas flamas. Alrededor de aquella conflagración, había un grupo de mujeres vestidas con hipiles de manta sucios y descoloridos, formando un círculo perfecto alrededor del fuego. Sus rostros estaban cubiertos por lodo, al parecer, pero podía ver sus ojos, eran negros completamente, con un vacío misterioso y penetrante que daba la sangre, y estaban fijos en las llamas murmurando en ese dialecto, en uno que no reconocía, y eran palabras que parecían vibrar en el aire, haciendo que mi piel se erizara. En el centro de aquel círculo, una de las mujeres, quizá la mayor por su larga y canosa trenza, enredada en la cintura, sostenía un niño pequeño. Ahí mis sentidos inmediatamente se alertaron, no podía tener más de 5 años, no era más grande que mi propio hijo, uno que había abandonado tiempo atrás y lo recordaba. Estaba desnudo y su piel blanca y pálida brillaba bajo la luz de las llamas. El niño no lloraba, no se movía, no reaccionaba ante aquel horror, estaba como en una especie de trance y sus ojos estaban cerrados como si estuviera dormido. La mujer que lo alzó, sus brazos con él, preparándose para arrojarlo al fuego, y entonces de inmediato reaccioné. Sin pensarlo, corría hacia ellas gritando que se detuvieran. Quería salvar a aquel pequeño, no eran más de 6 mujeres, todas de baja estatura y flacas, quizá ancianas. ¿Qué podían hacerme esas malditas? Pero estaba en un error en el momento en que crucé el borde del círculo, una fuerza invisible me golpeó con la fuerza de un marro en el rostro y el pecho. Caí al suelo con el aire saliendo de mis pulmones, con un gemido trataba de jalar aire, pero no podía. Traté de levantarme, pero mi cuerpo tampoco respondía y era como si una losa de piedra pesada me hubiera caído encima, aplastándolo. No podía moverme. Las mujeres parecieron no notar mis intentos, mis pobres intentos por salvar al pequeño, y así continuaron con su ritual. Sus voces se elevaban y la mujer que sostenía al pequeño lo alzó más alto. Con los brazos extendidos hacia las llamas y de pronto aquel chiquillo abrió los ojos y en ese momento supe que estaba consciente. Me miró y en sus ojos vi un miedo tan profundo que me hizo querer gritar. Traté de hacerlo, pero mi voz no salió y la mujer simplemente lo arrojó al fuego sin ninguna clase de lástima o miedo o temor a Dios, y cuando lo hizo el tiempo pareció detenerse. Vi cómo el pequeño caía en las llamas, como su cuerpo era envuelto por ese fuego verde y azul que parecía no consumirlo, sino absorberlo entre los chillidos de angustia, de dolor y de miedo del niño. Las voces de las mujeres alcanzaron un clímax y de pronto el fuego explotó hacia el cielo formando una figura gigantesca. Sé que no lo estaba alucinando, pero aquel fuego se transformó en una criatura o no sé qué era. No puedo describirla con palabras, pues era demasiado grande, demasiado antinatural. Sus ojos ardían con el mismo fuego y su boca era una hendidura torcida que se abría en medio de las llamas formando una especie de grito silencioso. Aquella cosa parecía mirarme. Y en ese instante supe que estaba en presencia de algo malvado. El peso de mi cuerpo aumentó y sentí como algo se molía dentro de mí, como si esa criatura estuviera explorando mi mente o mi alma, no lo sé. Quería gritar, pero no podía, quería cerrar los ojos, pero no podía apartar la mirada. Me ardían al hacerlo. Lo siguiente que vi fue a aquellas mujeres que comenzaron a retorcerse con sus cuerpos que se contorsionaban de maneras imposibles, como si estuvieran siendo poseídas por algo. Sus voces se convirtieron en gritos desgarradores y el aire se llenó de un olor a azufre y carne quemada y en breve aquellas mujeres fueron abrazadas por el fuego, pero no se consumieron, desaparecieron en medio de este. Aquella criatura de llamas extendió un apéndice ardiente hacia mí y en ese instante supe que iba a morir quemado. Pero antes de que pudiera tocarme, todo se volvió negro, el dolor desapareció,
pude respirar y simplemente me quedé ahí en silencio. Desperté en mi camión sudando y temblando, el sol ya estaba en lo alto y la carretera estaba vacía. Por un instante pensé que todo había sido una pesadilla. Pero entonces noté el olor a quemado y algo más. Miré hacia el asiento del copiloto y allí estaba un paño negro cubriendo algo que no debería estar ahí. Con manos temblorosas lo levanté y debajo de este maldito trapo había una cabeza humana, era la cabeza de una mujer, quizá la misma que había encontrado, pero delante no había restos de nada. Solo una mancha oscura en el pavimento. Lo más horrendo de este macabro hallazgo eran los ojos y la boca, estaban cosidos con hilo negro y había una hoja de papel clavada en su frente. Con una frase escrita en letra temblorosa y mala ortografía, «Sigue tu camino, las brujas te vigilan», decía aquel papel. Lo único que pude hacer fue arrojar la cabeza por la ventana y emprendí la marcha acelerando a fondo. Pero sabía que no podía escapar. Después de entregar la carga tardía, hubo momentos en los que ya no pudo estar bien. Los días siguientes fueron una pesadilla. Traté de retomar mi vida normal, de convencerme de que todo lo que había vivido en aquel claro del monte había sido una alucinación, un producto del cansancio. El estrés, pero no podía, algo me estaba persiguiendo. Al principio eran pequeñas cosas, cosas que se movían en los espejos retrovisores, oscuras, negras, cuando estaba seguro de que no había nadie más en la carretera. Aparecían, además, podía escuchar murmullos en la noche, tan bajos que casi podía creer que eran imaginarios, pero que me despertaban con el corazón acelerado y ese olor, Dios, ese olor a quemado que parecía impregnar todo a mi alrededor, incluso cuando no había nada que pudiera explicarlo. Así eran mis días insoportables. Tortura hasta que una tarde paré en un pueblo cercano. Cerca de Tacán, era un lugar pequeño, polvoriento, con casas de adobe y calles vacías. Necesitaba descansar y comer algo que no fuera comida enlatada y sentirme humano de nuevo, olvidarme de todo por breves momentos. Así estacioné el camión cerca de una plaza y caminé hacia un puesto de tacos que olía a carne asada y cebolla, y mientras comía con mucha hambre, un anciano se acercó a mí. Pensaba correrlo de inmediato, no quería que nadie me molestara. Era un pordiosero. Pidiendo limosna o algo así, no me importaba, solo quería olvidarme de todo. Al querer voltear para decirle algún insulto, ya no estaba ahí, estaba del otro lado. No le había visto moverse o llegar, simplemente estaba ahí de pronto, como si hubiera surgido de la nada, se presentó con una figura misteriosa. Era un hombre delgado de baja estatura con la piel morena y unos ojos fundos y llenos de una sabiduría que me hizo sentir incómodo. No era un limosnero, era alguien más. Me miró fijamente como si pudiera ver algo en mí que yo no podía hacer y dijo con una voz muy tenue, como si quisiera que nadie lo escuchara: «Has perturbado a las brujas, muchacho». Me quedé paralizado, no supe qué decir, cómo reaccionar, y el anciano se acercó más. Su aliento olía a hierbas y tabaco. «No descansarán hasta que te tengan. Tienes esa marca en el cuello, estás maldito», continuó. Instintivamente, llevé mi mano al cuello. No había notado nada antes, pero ahora, bajo los dedos, sentí una protuberancia, una especie de cicatriz rugosa, y corrí hacia el camión. Buscando el espejo retrovisor, me quité la camisa. Y me miré apoyándome en el escalón y ahí estaba. Era una marca roja como una quemadura, forma de un símbolo que no reconocía. Era pequeña, pero clara, como si alguien la hubiera grabado en mi piel con un hierro al rojo vivo. «No puede ser», murmuré, tocando la marca con los dedos. No dolía, pero sentía un calor extraño, como si estuviera viva. El anciano estaba detrás de mí mirándome. «La marca es una marca de bruja. De alguna manera has perturbado a estas mujeres. Por estos rumbos hay muchas y cuando te marcan no puedes escapar». «Ay. Hijo, quién sabe qué mal o qué cosas viste, pero de verdad debes de alejarte de todo este lugar. Aquí no hay nada bueno para ti. Atiende mi advertencia, si sigues por esos caminos, un día te las vas a encontrar. No sé realmente por qué te permitieron vivir y llegar hasta donde llegaste, porque estoy seguro de que viste algo que no debías, pero si no escapas ahora,
si no te vas de aquí, un día vas a amanecer muerto o tu camión se va a ir al despeñadero. Después de que dijo esto, ese viejo simplemente se dio la media vuelta y se fue rengueando, apoyándose en un bastón. Traté de ignorarlo, le di las gracias, pero ya no me escuchó. Pensé que todo estaría bien, que no debía preocuparme, pero en el fondo sabía que tenía razón. Y esa noche, mientras dormía en la cabina del camión, tuve una visión. Estaba en el claro otra vez, en ese maldito claro, rodeado por aquellas mujeres indígenas. Sus rostros estaban cubiertos, pero podía sentir sus ojos negros fijos en mí. Una de ellas se acercó, tenía los pies descalzos y no hacían ruido al caminar sobre la tierra. Parecía que se desplazaba flotando sobre esta. Llevaba algo en las manos, algo pequeño y brillante. Entonces extendió su mano y me dijo, «Eres parte de la ofrenda ahora». Tenía una voz retorcida, como si viniera de otro mundo. Traté de moverme, pero no podía, estaba paralizado como en aquella noche en el claro. Todas esas mujeres indígenas se acercaron más, formando un círculo a mi alrededor, y sentí como el aire se volvía más cargado, más helado, y sentí como algo se movía dentro de mí, en mis entrañas, en mi pecho. No sabría decirlo con certeza, pero al mirar sus rostros, cubiertos de barro y haciendo un adán, como si estuvieran tratando de sacar algo de mí, me hizo estremecer. De pronto, la carne se abrió, mis tripas salieron y de ésta surgió el rostro de un menor gritando mientras el calor infernal de las llamas comenzaba a consumirlo a él y a mí. Desperté gritando, sudando frío. El camión estaba oscuro, silencioso, pero el olor quemado seguía ahí, impregnando el ambiente. No podía seguir así, no podía seguir manejando siguiendo esos malditos caminos al día siguiente, simplemente. Abandoné el camión, ahí lo dejé estacionado en algún lugar y tomé un autobús a Puebla. Ahí era el lugar que conocía, donde crecí, donde estaba la familia que había abandonado. Quise retomar comunicación con mi hijo, pero ya no lo encontré, como si quisiera aliviar todas mis culpas. Al verme solo y sin un peso en el bolsillo, tuve que buscarme un trabajo en una tienda de conveniencia. Era un trabajo simple, sin complicaciones, lejos de los caminos y los montes, lejos de la sierra. Traté de convencerme de que estaba a salvo ahí, de que podía en par de nuevo, pero las pesadillas no se detuvieron, cada noche las brujas regresaban. A veces estaban en el claro y otras veces en mi habitación, hablando en dialecto palabras que no comprendía, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. El olor a quemado seguía ahí, aunque con menos intensidad, y la marca en mi cuello nunca desapareció. A veces en el espejo juré verla brillar como si estuviera viva y sabía que no podía escapar de las brujas, tenía su marca. Hasta el día de hoy, debo decir con cierta vergüenza, hasta el día de hoy debo decir con cierta cautela que vivo en la zozobra, en una de saber que quizá un día me encontrarán, y he vivido una vida solitaria, alejado de los caminos y montes, pero aún así siento que me llaman. A veces solo sueño andar por una carretera larga de noche, mirando la línea interminable del asfalto y los señalamientos que me direccionan hacia un destino, el infierno. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer.